Muchos conocieron las 4 tierras en la pantalla: magia, demonios y una misión desesperada para salvar un mundo al borde del colapso. Pero justo cuando la historia comenzaba a abrirse, la serie se detuvo. The Shannara Chronicles nos presentó un mundo donde la magia sobrevivía entre las ruinas de una antigua civilización, con Will, Amberly y Eretria atrapados en una lucha que parecía decidir el destino de todos. El problema es que la serie no llegó a mostrar toda la historia. Tomó elementos de los libros, cambió caminos, adelantó sucesos y dejó fuera partes esenciales. Por eso, para entender el verdadero destino de esta historia, hay que volver al libro que inspiró la adaptación, The Elfstones of Shannara. Ahí comienza la versión original de lo que la serie intentó contar, y también el camino hacia lo que vino después. Este es el verdadero final de las Crónicas de Shannara. Mientras las 4 tierras intentaban sostener una paz frágil, el corazón del mundo comenzaba a morir. La Elcris, el árbol sagrado de los elfos, se marchitaba en silencio, y con cada hoja que caía, también se debilitaba la barrera que mantenía encerrados a los demonios. Durante siglos, esa prisión había separado al mundo de una oscuridad antigua. Ahora, sus muros empezaban a romperse. Loren, el más joven de los elegidos, fue el primero en ver las manchas oscuras sobre las hojas carmesí. Cuando la voz silenciosa del árbol resonó en su mente, advirtiendo el fin, supo que el tiempo se les había escapado. Aunque la verdad se mantuvo oculta entre la realeza y el alto consejo para evitar el caos y el pánico, en las sombras de las montañas, los demonios ya sentían el aire del mundo exterior. Del otro lado de la grieta, el líder demonio, Dadja Mor, emergió con sus lugartenientes más letales. El odio acumulado durante siglos de encierro lo impulsaba hacia la superficie. Sabía que la única forma de evitar que los demonios volvieran a ser sellados era impedir que la semilla del árbol llegara a su destino. Si la Elcris renacía, su prisión se reforzaría para siempre, y Loren, junto con los otros 5 jóvenes custodios, sería el primer precio de esa guerra silenciosa. Lejos de la ciudad, Amberly intentaba olvidar el honor que había rechazado años atrás. Había abandonado su puesto entre los elegidos, convencida de que el destino de su pueblo no le correspondía, aunque en el fondo huía de algo más íntimo, el terror que le provocaba la voz de la Elcris, una conexión que poco a poco borraba los límites de su propia identidad. Pero el paso la alcanzó cuando Allanon, el último druida de una orden milenaria, apareció en su refugio con una noticia que le heló la sangre. Los 6 jóvenes que custodiaban el árbol habían sido asesinados durante la noche. Allanon había rastreado la brecha en la barrera, pero su magia solo le sirvió para confirmar la masacre. Ya no quedaba nadie más. Amberly era la última esperanza. La semilla ya palpitaba dentro del árbol moribundo y solo ella podría llevarla hasta el fuego de sangre, la fuente primordial de vida que latía en las entrañas de la tierra y donde la magia de la Elcris podía renacer. El viaje no prometía supervivencia, pero quedarse en Arvalon significaba condenar a su raza. Para protegerla en un camino tan incierto, Allanon viajó al este hasta una aldea de sanadores. Allí encontró a Will Ormsford, un joven que llevaba en su bolsillo 3 piedras élficas sin saber cómo usarlas. Las guardaba, sintiendo su peso frío. Allanon le había advertido que no obedecerían a la fuerza. Exigían que su miedo, su instinto y su voluntad latieran al unísono. Hasta entonces, seguirían siendo solo 3 gemas muertas en su bolsillo. Will aceptó la misión cargando con la duda de que su sangre humana pudiera rechazar el don élfico. La travesía hacia el sur los obligó a moverse rápido, bajo lluvias incesantes y el acoso constante de las sombras. En el camino, se cruzaron con Eretria, una joven cuya agilidad y conocimiento de los senderos salvajes la convirtieron en un apoyo vital. Con un pequeño grupo de cazadores élficos liderados por el capitán Crispin, avanzaron hacia un territorio donde las viejas leyendas se volvían trampas mortales. Pronto descubrieron que no solo huían del tiempo, sino de un depredador que no descansaba. El segador, una criatura diseñada únicamente para cazar, dejó un rastro de muerte a sus espaldas, eliminando sin piedad a los guardianes que intentaban protegerlos. Durante el caos, Will intentó usar las piedras mágicas, pero algo invisible se lo impidió. Sintió miedo, pero no por él mismo, sino por Amberly.
La vida de ella dependía de ese poder mágico y a Will no le funcionaba. Las mentiras y traiciones los persiguieron hasta que llegaron al Valle Salvaje, que los atrapó como si fuera una tumba. Antes de descender a las cavernas de la guarida segura, la búsqueda de fuego de sangre los enfrentó primero en el Valle de los Hollows a las hermanas brujas Morak y Mallenrow, que vivían atrapadas en un ciclo de odio mutuo dentro de ese valle maldito, pues su magia no podía extenderse más allá de ese lugar. Will y sus compañeros presenciaron cómo las hermanas brujas desataban su magia una contra la otra, haciendo que la antigua torre comenzara a temblar violentamente y a derrumbarse entre llamas y escombros, obligándolos a escapar por su vida y buscar el camino correcto. Solo entonces, guiados por el pequeño Wisp, una criatura servidora de las brujas que conocía cada pasadizo de la montaña, lograron adentrarse finalmente en las cavernas de la guarida segura. Fue en medio de ese colapso cuando Will entendió la verdad sobre su bloqueo. No era su linaje humano lo que detenía la magia, sino el miedo a lo que el poder pudiera hacerle. Había reprimido el temor a ser consumido por las piedras, creando una barrera mental que ahora solo podía romper aceptando el riesgo. Cuando dejó de luchar contra su propia duda, las piedras respondieron. Un fulgor azul estalló en la caverna, limpiando el camino, pero Will supo al instante que ese poder le dejaría una marca permanente. Siguieron avanzando, y al alcanzar la cámara oculta tras la cortina de agua, Amberly comprendió el alcance de su destino. La semilla no pedía tierra para germinar, pedía sangre. El primer árbol había nacido de una entrega total y ahora le tocaba a ella pagar el mismo precio. Las llamas escarlatas la envolvieron sin quemar su piel, consumiendo lo humano para dejar paso a lo eterno. Will quiso detenerla, pero supo que la decisión era inquebrantable. En un instante de silencio absoluto, la joven se disolvió y en su lugar brotó un nuevo tronco plateado. Sus ramas tocaron el cielo mientras la barrera contra los demonios se sellaba de nuevo. Mientras tanto, en Arbolon, la batalla alcanzaba su punto más crítico. Sin el escudo del árbol antiguo, los demonios avanzaron con una furia que devoró defensas y valientes por igual. Ander, el segundo hijo del rey, quien había cargado con el peso de la pérdida de su hermano mayor Arion en el frente norte, asumió el mando con la gravedad de un hombre que ya había perdido a su hermano y veía a su padre luchando por la vida en la retaguardia. Junto a elfos, enanos, trolls y los supervivientes de la legión fronteriza, formó un muro de hierro y carne. Alanon se enfrentó a la Dagda Mor en un duelo que dejó la tierra marcada. El señor de los demonios, armado con siglos de rencor, creyó tener la victoria asegurada. Pero el druida no luchaba por gloria, sino por necesidad. El choque de magias destruyó al enemigo, pero el precio fue inmediato. Cada hechizo lanzado drenó la fuerza vital de Alanon, acelerando su envejecimiento y volviendo gris su cabello. Cuando el último demonio fue arrastrado de vuelta al vacío, el silencio que cayó sobre el campo de batalla fue pesado y definitivo. La victoria se midió en pérdidas, y en una tierra que comenzaba a sanar, el nuevo árbol creció con una fuerza tranquila, sus hojas brillando bajo un sol que parecía más limpio. Will asumió que la magia lo había transformado para siempre, una huella interna que no compartía mientras volvía a atender heridos. El lazo que había forjado con Amberly entre emboscadas y huidas ya no era un recuerdo del pasado, sino una presencia que notaba en cada sendero y tierra que recorría. Eretria, que lo había salvado más de una vez, decidió caminar a su lado, encontrando en él un lugar al que pertenecer. El rey Eventin, agotado por las heridas y la batalla por el reino, cerró los ojos por última vez y su hijo menor asumió el trono. Bryn Omsford creció bajo la sombra de una historia que nadie contaba en voz alta. Es la hija adolescente de Will y Eretria, y en su sangre corre el eco de las Elfstones. Will creyó que enterrar las gemas bastaría para mantener a salvo a su familia, pero la magia élfica no se apaga, se filtra. Décadas atrás, cuando Will usó las piedras para guiar a Amberly hacia el Bloodfire y restaurar el árbol sagrado, el poder se impregnó en su sangre y saltó directamente a la siguiente generación. Ahora, ese mismo don late en la garganta de Bryn y en la de su hermano menor Jair. Ella lo llama Wish Song.
Con unas pocas notas, logra que las hojas cambien de color en pleno verano o que las bestias agresivas bajen la guardia y se acurruquen. Para Brin, parecía un truco sin consecuencias reales, pero su padre había ocultado las Elfstones y prohibido terminantemente su uso, convencido de que incluso un juguete podía ser peligroso si se empleaba sin sabiduría. Él sabía que el poder que salvó el pasado tenía un precio y que exigía un control férreo para no devorar a quien lo usara. Brin lo sentía cada vez que cerraba los ojos, una corriente viva que respondía a sus emociones y que, sin querer, la arrastraba hacia un borde del que el padre le había advertido 1000 veces. La calma de las Cuatro Tierras se quebró cuando Allanon apareció por el camino de Shady Vale. El druida caminaba más lento que antes y las líneas de su rostro mostraban el peso de los años. Traía malas noticias. Su visita fue un punto de no retorno. El druida no trajo conjeturas, trajo la certeza de que la oscuridad había vuelto a moverse. Habló del Ildach, un tomo de magia negra forjado en la era de las hadas y conservado por magos rebeldes, que acababa de despertar a sus servidores, los Morth Wraiths, figuras encapuchadas y sin rostro que avanzaban en silencio, antiguos hechiceros consumidos por el libro y ahora al mando de unas tribus de gnomos. Ya habían comenzado a envenenar el río de plata y la tierra que dependía de sus aguas se marchitaba. Para detenerlos, había que destruir el libro en su origen, pero el camino hacia las montañas Ravenshorn estaba bloqueado. 20 años después de la última victoria, el este se había cerrado bajo el Melmorth, una selva viva, nacida de la magia oscura para proteger al Ildach. Este no era un simple bosque, sino un guardián que respiraba, vigilaba y devoraba a todo intruso. Ninguna fuerza convencional podría cruzarlo, solo el Wishsong de Brin, capaz de subvertir la magia oscura y alterar la voluntad de lo viviente, podría engañar a la jungla y hacer que la aceptara como una extensión de sí misma, abriéndole paso sin necesidad de talarla. Brin negó con la cabeza. Para ella, su canto era solo un juego, un susurro que cambiaba el color de las hojas o calmaba a las bestias. Allanon no discutió. La llevó a un claro y le pidió que usara su don en 2 árboles enredados. Cuando las notas salieron de su garganta, la magia no respondió con dulzura. Se desató con violencia, partiendo la corteza y astillando la madera en un estallido seco. El druida le dijo: el olmo no podía desenredarse por sí mismo. No tuvo más elección que liberarse, incluso cuando el resultado significó destruirse a sí mismo. Tuya es la magia de las Elfstones, nacida en una nueva forma al pasar de la sangre de tu padre a la tuya. Has jugado con el Wishsong como con un juguete curioso, pero sabías que era más que eso. Si puedes dar vida a Brin, también puedes quitarla. El peso de sus palabras cayó sobre la joven como una losa. Sabía que Will la habría encadenado antes de dejarla marchar, pero el druida no ofrecía refugio ni consuelo, solo una verdad. Si ella no entraba, el veneno llegaría hasta Shady Vale. Aceptó no por heroísmo, sino porque no quedaba otra salida. Cuando Rowan Lea juró caminar a su lado, con la espada al hombro y la mirada fija en el este, la decisión dejó de ser una elección para convertirse en un destino. Rowan era un amigo de la infancia y príncipe de las tierras altas. Viajaba por amor y por el deseo de probar su valor más allá de un título vacío. Su espada llevaba el peso de un linaje olvidado, pero Allanon la sumergió en las aguas frías del lago Hadenshorn para despertarla. El acero pulido se volvió negro de inmediato y el agua se arremolinó sobre él como si estuviera viva, mientras en lo profundo del metal surgían y giraban perezosamente turbias piscinas de luz verde. Ron sintió el peso del arma al empuñarla. Mientras ellos preparaban la marcha, Paranor, el antiguo castillo de los druidas, caía. Los caminantes la habían tomado para buscar los textos prohibidos que amplificarían su poder. Las salas que guardaban siglos de sabiduría se cerraron para siempre. Allanon, sabiendo que ya no podía defender el lugar, activó el fuego azul de los druidas desde dentro. Las llamas sellaron la fortaleza, devoraron los pasillos y Allanon no miró atrás. Sabía que, al cerrar aquellas puertas, estaba enterrando siglos de saber junto con su propio propósito. El peso del acto le dobló los hombros.
No habría más druidas enviando advertencias. A partir de ese momento, Brim, Jair y todos los que sobrevivirían tendrían que tomar sus propias decisiones, sin red de seguridad. Mientras tanto, Jair huía de su hogar. Un caminante oscuro se había infiltrado en la casa y la certeza de que sus padres corrían peligro lo empujó a la huida. Recuperó las Elfstones apenas a tiempo y escapó por poco, comprendiendo que su única opción era alejar a los cazadores de su familia. Desde ese instante, la persecución no cesó. Rastreadores y caminantes oscuros siguieron su rastro, obligándolo a adentrarse en la espesura mientras luchaba por mantenerse con vida y alcanzar el este. El Rey del Río de Plata, una entidad ancestral que había guiado a sus antepasados, lo visitó en sueños. Le ofreció un intercambio claro y peligroso. Jair entregó las Elfstones para recibir 3 regalos: un cristal de visión para localizar a Brim, polvo plateado para sanar el río envenenado y una única magia de realidad. El trueque lo dejó sin su mayor defensa, pero le dio la única herramienta capaz de alterar lo físico. Jair asumió su misión sin conocer el plan completo. No era casualidad. Mientras su hermana viajaba al norte para destruir el Ildach, él debía dirigirse al este. Sus caminos, aunque separados, eran 2 piezas complementarias de un mismo propósito. Jair no caminó solo por mucho tiempo. Slainter, un rastreador gnomo que lo había cazado primero, inicialmente solo cumplía su trabajo por supervivencia y pragmatismo, pero terminó reconociendo la determinación del muchacho y un extraño respeto que lo llevó a unirse a él. Tras él, llegó Gareth Jax, un maestro de armas legendario sin lealtades fijas que veía en Jair el desafío definitivo para probar si su habilidad con la espada era realmente insuperable. No eran aliados por amistad genuina. El peligro los empujaba a confiar el uno en el otro. Un enano llamado Foraker y un príncipe elfo llamado Edain se unieron después. Se unieron por deudas antiguas y por la certeza de que el norte caería sin resistencia. Todos llevaban cicatrices de batallas que creían terminadas. Juntos, cruzaron puentes que se derrumbaban y bosques que respiraban muerte. El enemigo evolucionaba con rapidez. Ya no eran ejércitos simples con lanzas y escudos. Comandaban tribus enteras y envenenaban las aguas que sostenían a los reinos. Eran criaturas nacidas de la magia corrupta. No sentían miedo ni piedad. La alianza de Jair debía adaptarse o morir en el intento. Gareth Jax lideraba con una frialdad táctica inquebrantable y Slainter elegía cada ruta con la instintiva pericia de un rastreador que conocía el terreno hostil. Cada paso hacia el norte los acercaba a una verdad incómoda. Si dudaban un segundo más, el norte los tragaría sin dejar rastro. La travesía se convirtió en una prueba de resistencia. Pasaron por cuevas sin luz donde la roca misma intentaba devorarlos. Slainter los guió a través del terror con manos temblorosas. Jair sostuvo la esperanza con una voz cansada, usando el Wish Song para iluminar el camino mientras la fatiga le calaba los huesos. Brim, por su parte, avanzaba sola hacia el Milmord. Cada uso previo de su magia había ido erosionando sus defensas mentales, dejándola cada vez más vulnerable a la influencia externa. La magia la inundaba y la corrompía lentamente. El libro Ildach le susurró promesas vacías y dulces, ofreciéndole el dominio absoluto si simplemente renunciaba a su humanidad y aceptaba ser su herramienta. La oscuridad buscaba convertirla en su niña de la sombra, una extensión de sí mismo. Ella debía decidir si se dejaba consumir o si se rompía el hechizo desde su interior. La batalla era interna y silenciosa, y el tiempo se agotaba. Jair llegó a la fuente del río en la cima del monte cuando todo parecía perdido. Lanzó el polvo plateado y el agua se limpió de inmediato. Las corrientes recuperaron su brillo original y la vida en el este respiró de nuevo. Activó entonces el tercer regalo del rey, una magia que le permitió proyectar su esencia real a través del Wish Song para cruzar la distancia imposible. Encontró a su hermana cambiada por el poder oscuro, con el libro pegado al pecho como si fuera su propio corazón. No la atacó con fuerza, le mostró quién era realmente, proyectando directamente en su mente los recuerdos compartidos de su infancia y el vínculo fraternal.
Le devolvió los veranos, las risas y la certeza de que la familia seguía intacta. La verdad rompió la ilusión. El libro estalló en polvo negro. La oscuridad se retiró con un grito ahogado. El Melmord se hundió en la tierra como una herida cerrada. La jungla oscura murió al perder la fuerza que la sostenía. La magia antigua dejó de fluir por los reinos. A las orillas del río Chartrush, Alanon apareció una última vez sobre el agua tranquila. Su figura era transparente y extrañamente pacífica. Solo había quedado su espíritu, liberado al fin del juramento que lo ataba al mundo de los vivos y a la custodia del conocimiento prohibido. El druida entregó la confianza de su linaje a Bryn y a Jair. Les advirtió que el mundo necesitaba nuevas herramientas. El mensaje era claro: ya no vendrán druidas a salvarlos si la magia se apaga. Cada uno tomó su camino distinto al final del otoño. Sleinder regresó a las tierras fronterizas con su instinto intacto. Eligió la soledad del norte antes que las multitudes del sur. Rowan y Bryn miraron hacia el futuro incierto con manos vacías. Jair, que había entregado las Elfstones al rey para obtener los dones que salvaron a su hermana, guardó solo el recuerdo de lo que vivieron y una sonrisa cansada. Las piedras regresarían mágicamente a su hogar, cerrando el ciclo sin dejar huella de su paso. Cuéntanos en los comentarios de qué otra serie o película te gustaría conocer el verdadero final. Y recuerda que si te gustan este tipo de videos, la mejor forma de apoyarnos es dejando un like y suscribiéndote. Nos vemos en un próximo video.